Buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto. Como lo hacemos cada domingo, vamos a dar lectura a un capítulo de Génesis, donde vamos ahora. Así que les invito a leer juntos conmigo. Elías, ¿sí? Después vamos a orar, hermanos, ¿ok? Está en Génesis 42, ahí vamos. Viendo Jacob, esto es, los hermanos de José van a Egipto, esa es la etapa que vamos ahora. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Entonces ellos le dijeron: no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. Pero él le dijo: no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Mas ellos dijeron: tus siervos son 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Y José les dijo: es tal como os dije, sois espías. En esto seréis probados. Por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar, a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano mientras vosotros quedáis presos, para que sean probados vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Y José les dijo al tercer día: haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Y si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y al resto de vosotros id, llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas, y no moriréis. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén le respondió diciendo: ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho, y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Regreso a Canaán. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos, pues ellos cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y aquí está en mi costal. Y se le sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando regresaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros dijimos: somos hombres honrados, no somos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno ya no existe, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y el hombre, el señor de aquella tierra, nos dijo: por esto sabré que sois hombres honrados. Dejad uno de vuestros hermanos conmigo y tomad grano para el hambre de vuestras casas y marchaos. Pero traedme a vuestro hermano menor, para que sepa que ya no sois espías, sino hombres honrados. Os devolveré a vuestro hermano y podréis comerciar en la tierra.
Y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José ya no existe y Simeón ya no existe. Y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre diciendo: puedes dar muertas mis 2 hijos si no no lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esta es la palabra que nos tocó leer hoy día, hermanos. Bueno, me pidieron que fuera bien breve, así que voy solamente a comentar que esta es parte de la historia, ¿cierto?, de José, que ya venimos viendo de antes, y sabemos cómo termina, ¿cierto? José finalmente recibe a sus hermanos, su padre, y se quedan ahí por muchos años viviendo. Esto es solamente, hermanos, comentarles, me llamaba la atención cuando Jacob decía por ahí: esto me ha venido sobre mí, qué terrible, etcétera. Y Jacob no fue un hombre de los buenos trigos, pues se acuerdan ustedes, era el engañador. Así que estaba también de alguna manera sufriendo y cosechando lo que había sembrado. También con el tema con sus hijos, que había hecho una diferencia. Nosotros vimos aquí una predicación hace años, un tiempo atrás, de la familia disfuncional, ¿se acuerdan? Y hablamos de este tema de cuando se pone el ojo en un hijo especial y se saca de vista a otros, digamos, cuando pongo mi corazón especialmente en un hijo y no en todos. Así que, bueno, eso es parte de la historia más larga. Así que vamos, lo importante aquí, hermanos, es que Dios cumple su plan. Dios tenía un plan con ellos y a pesar de lo que ellos hicieron, Dios cumplió su plan. No solo le mostró a José en los sueños lo que iba a pasar después y a sus hermanos, sino que finalmente cumple su plan, los salva, ¿cierto?, porque era el plan redentor de Dios. Y ahí vienen las 12 tribus de Israel, 2 de José y los 10 de Jacob. Amén. Vamos a orar, hermanos, ¿les parece? Y si no les parece, vamos a orar igual, ¿cierto? Ok, vamos a dar gracias al Señor. Le invito a inclinar su rostro ahí, donde está. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, bendecido y alabado sea su nombre, Señor. Señor, esta mañana queremos abrir nuestro corazón para presentarnos ante usted, Señor. Primeramente para pedirle perdón, Señor, porque hemos fallado, Señor, porque nuestro corazón es engañoso, Señor, más que todas las cosas, dice su palabra. Y queremos pedirle perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Y queremos presentarnos a usted, Señor, a través de los méritos de su Hijo maravilloso, Jesús. Queremos darle gracias, Padre, por este día, por este tiempo en que vamos a alabar su nombre, a bendecir su nombre, a exaltar su nombre. Vamos a cantar, a entonar himnos y cánticos, Señor, para su gloria, Señor. Queremos exaltarle esta mañana, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, los cánticos, la predicación, las enseñanzas, el trabajo con los niños, el servicio, sea para su gloria, Señor. Ayúdenos a hacer su voluntad, Señor, a ser hijos que podamos agradarle en Cristo, Señor. Le damos gracias por nuestro Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y por Él llegamos a usted, Señor. Y le damos gracias por esa maravillosa cruz que nos permitió entrar al reino maravilloso suyo, Señor. Le bendecimos esta mañana, le adoramos y nos preparamos para cantar unas lindas alabanzas. En el nombre de Jesús, amén. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y lunas formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios
puede salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran gozo. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran gozo. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Perfecta y eterna es, y toda suficiente. Alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios.
desvanecerá. Tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá. Tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Oh, Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Yo no confiaré o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte.
Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te adoramos en esta mañana. Reconocemos tu gracia sobre nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios y has tenido misericordia nuevamente de nosotros. Por eso no podemos pasar a esta sección tan importante, Señor, que es la exposición de tu palabra, sin antes orar, Señor, y rogarte, Dios, que tu Espíritu Santo pueda ordenar nuestro corazón en esta hora. Padre amado, aquieta nuestros pensamientos, líbranos de afanes, de los quehaceres que están afuera de este lugar. Permítenos centrar nuestro corazón en lo que tenemos ahora adelante, que es la exposición de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a verte a ti en tu palabra, a ver tu grandeza, tu gloria, tu misericordia, Señor. Que a través de lo que hoy día vamos a revisar, Señor, nuestro corazón pueda ser conmovido ante la grandeza de tu amor y tu gracia manifestada en tantas cosas, Señor. Yo ruego por tu iglesia, Señor, para que tú la puedas edificar por medio de tu palabra. Y te pido también por mí, Señor, para que tengas misericordia de mí, que soy pecador, y me permitas exponer tu palabra de manera fiel, Señor, para la gloria tuya. Señor, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Gálatas, en el capítulo número 2 y en el versículo número 16, dice así: Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Este texto que yo les leo, hermanos, tiene un lugar particular en la historia de la iglesia. A través de lo que Pablo escribió a los Gálatas, la convicción de un temeroso monje de la orden de los agustinos fue transformada de tal manera que no solo se liberó de la pesada mochila que él traía encima, sino que además le impulsó a luchar por una transformación en la iglesia a la que pertenecía. La salvación no podía estar cautiva en las reglas de hombres, sino que debía ser gratuitamente dispuesta delante de todo aquel que buscara sinceramente al Señor. El monje de quien les hablo es Martín Lutero. Y la obra que él realizó culminó en lo que se llegó a conocer como la Reforma Protestante. En el siglo XVI, un grupo de hombres levantados por Dios respondieron a una profunda necesidad espiritual, la de volver a la pureza del Evangelio. La iglesia de aquel tiempo se había alejado de la autoridad de la palabra. Había oscurecido la gracia por medio de las obras humanas y de los esfuerzos de las personas. Y había puesto intermediarios donde solo Cristo debía estar en medio. Fue en ese contexto, hermanos, en que nació la Reforma Protestante. Un movimiento que no buscó en un inicio quebrar a la iglesia o destruir la iglesia que estaba, sino que buscaba reformar y volver al fundamento que la palabra de Dios mostraba. De este poderoso mover de Dios surgieron algunos principios que llegaron a ser el fundamento o el resumen doctrinal de la iglesia del Señor. Este fundamento se articuló en 5 doctrinas que conocemos como las 5 solas de la Reforma Protestante. Ellas son sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus y soli Deo Gloria. Estas verdades, hermanos, no son reliquias del pasado, de una época anterior, sino que son fundamento eterno de la fe cristiana. La Reforma no terminó en el siglo XVI, sino que la verdadera iglesia reformada siempre ha entendido que debe ser, como dice el dicho, ecclesia reformata sempre reformanda, es decir, una iglesia reformada siempre reformándose. No porque la verdad cambie, hermanos,
sino porque nosotros necesitamos volver una y otra vez al patrón que las Escrituras nos están mostrando. En nuestros días, donde hay tantas voces que buscan adaptar el Evangelio al gusto del consumidor, necesitamos recuperar el valor de aquella fe que nuestros hermanos confesaron hace tantos años ya. Aquella fe que los reformadores impulsaron, que trajeron de vuelta al pueblo. Necesitamos una fe que no solo conozca de doctrina, sino una fe que se manifieste en una vida piadosa. Por lo tanto, hoy día que vamos a meditar en las 5 solas de la Reforma, no lo vamos a hacer desde el prisma de alguien que solo mira la historia, sino como alguien que de verdad busca avivar el fuego de la fe real que Dios nos ha dejado a nosotros, la iglesia del Señor. Esta fe manifestada en esas doctrinas y puesta en el corazón del hombre es lo que transforma nuestro entendimiento y nos cambia del orgullo a la humildad y de la ignorancia a un conocimiento real de Dios. Hermanos, hoy día que recordamos la Reforma Protestante, es necesario renovar nuestro compromiso con la palabra del Señor, con su gracia salvadora, con la fe que justifica, con el señorío de Cristo y con el propósito principal y supremo que es vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que hoy día vamos a revisar. Vamos a celebrar nuevamente un año más de aquel maravilloso momento en que Dios transformó la historia de la iglesia en lo que conocemos como la Reforma Protestante. Ahora, si queremos entender verdaderamente el peso de lo que este movimiento significó, es necesario que miremos algunos aspectos de la historia para que entendamos el peso de lo que estaba viviendo. Desde el primer momento en que la iglesia del Señor se levantó, más bien desde los tiempos de Jesús y posterior a su ascensión, la iglesia enfrentó un periodo de persecución. Nuestros hermanos fueron perseguidos, fueron masacrados en muchos lugares, fueron quemados en el Imperio Romano y fueron presionados a abandonar su fe. Esto se mantuvo por los primeros siglos, hasta el siglo número 3, y de manera muy particular hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino promulgó el Edicto de Milán. Esto marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, puesto que se comenzó a dar una época de libertad en el cristianismo. Algunas de las cosas que destacan del Edicto de Milán son, por ejemplo, la libertad religiosa. El edicto dice así: concedemos tanto a los cristianos como a todos los demás la libertad de seguir la religión que cada uno quiera, para que cualquier divinidad que haya en el cielo pueda ser propicia para nosotros y para todos los que vivimos bajo nuestra autoridad. Otro artículo dice: devolución de propiedades confiscadas. Los bienes que habían sido confiscados a los cristianos en los años anteriores comenzaron a ser restituidos en algunos casos. Y se prohibió también cualquier tipo de hostigamiento o persecución contra los cristianos. Y esto fue clave porque liberó al pueblo que por muchos años había sido perseguido y azotado, para que ahora este cristianismo y esta fe fuera no solo tolerada, sino aceptada en medio del imperio. Pero hay otro hecho en la historia que marca todavía un paso más importante en el desarrollo de la iglesia. En el año 380 después de Cristo, a través de Teodosio I, se promulgó el Edicto de Tesalónica. Este edicto fue fundamental para lo que vendría después de la historia de la iglesia, porque se estableció el cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano. Esto, hermanos míos, tuvo un momento agridulce en la historia. Por fin, los discípulos del Señor tenían completa libertad para expresar su fe. Pero el reconocimiento del Estado, lejos de ser un dulce momento por los años que vendrían, se transformó en una situación difícil aún para los cristianos. La mezcla del poder religioso y el poder político trajo más corrupción que bienestar a la iglesia. Y las consecuencias no se dejaron
no dejaron de estar presentes en los años próximos al edicto de Tesalónica. Entre las cosas que podemos destacar de este movimiento fue el debilitamiento de la fe. Aunque el cristianismo, hermanos, había dejado de ser perseguido, comenzó un proceso fuerte de corrupción, dado que ahora los puestos eclesiásticos estaban siendo ocupados por hombres que ostentaban poder y no una verdadera fe y una verdadera piedad. Esto implicó que la corrupción espiritual se esparció rápidamente. Creció la secularización y la corrupción. La alianza entre la iglesia y el Estado provocó que las motivaciones de los líderes religiosos fueran torcidas. Ya no había una búsqueda de la piedad verdadera. Ahora lo que se buscaba era el poder para poder gobernar y someter aún a otros que pensaran diferente. Esto significó que también aumentó la intolerancia religiosa. Ya no ahora hacia los cristianos, pero ahora se enfocó en otros grupos religiosos. También hubo un acallamiento de la gran comisión. ¿Para qué seguir predicando si ahora era impulsado por el Imperio Romano, la religión o el cristianismo que tantos habían defendido años antes? En el 476 después de Cristo vino la caída del Imperio Romano Occidente por mano de los bárbaros. Y esto generó dos cosas en lo particular. En primer lugar, se disgregó el territorio del Imperio Romano y dio lugar a una serie de reinos pequeños que llegaron a ser conocidos como los reinos germánicos. Eso, a su vez, permitió el alzamiento del catolicismo romano como una fuente de poder. Ahora que los territorios contaban con sus propios gobernantes y que el yugo del imperio había sido quitado desde ellos, surgió un poder que estaba presente ya en cada uno de esos reinos. Ese poder era el catolicismo romano. Aunque la iglesia no ejercía directamente un poder político, tras la caída del Imperio Occidente, la fe de los habitantes de este vasto imperio se alzó, entregándole una influencia tremenda al catolicismo romano. Con esto, tras las líneas, el Estado y la religión se fundió aún más. Lo que sigue después, que es la época de la Edad Media, entre el 476 y el 1492, es conocido como uno de los periodos más oscuros del cristianismo. La iglesia cayó en una corrupción cada vez mayor. Ya no había una verdadera piedad. Los puestos eclesiásticos eran vendidos, eran entregados como si fueran cualquier cosa. Y la piedad que caracterizó a los primeros cristianos ahora ya había prácticamente desaparecido. La historia deja registro de muchos abusos que el catolicismo romano llevó a cabo hasta la época de la Reforma. Prácticas como la simonía, que era la venta de los cargos eclesiásticos, era común. Y esto contribuía brutalmente a la corrupción de la iglesia. Los dictámenes de los papas solían contradecirse unos a otros según el que estuviera de turno. Y esto movía la aguja del poder a favor de algunos en algún tiempo y luego en contra de otros en otro tiempo. El nepotismo también fue una práctica ampliamente practicada, valga la redundancia, en este periodo. Llegaron a los cargos del poder y a los cargos eclesiásticos familiares ineptos, espiritualmente muertos, en el mejor de los casos inexpertos en la fe verdadera. Asimismo, la formación de las cruzadas y de la Inquisición vinieron a ser el brazo armado de una iglesia que en los principios se entregaba delante de sus enemigos. A esta altura de la historia, hermanos, el catolicismo romano ya no ostentaba simplemente un poder religioso paralelo al poder político, sino que ya se había constituido en un poder político importante en aquel tiempo. Dos prácticas más hundieron al pueblo y la verdadera fe que había sido entregada. En primer lugar, el catolicismo romano había ocultado la Biblia de la gente común. Las misas eran llevadas solamente en latín. No le era lícito al pueblo poder leer la Biblia. Según el clero, en palabras de la iglesia oficial, este santo libro que era la palabra de Dios no era digno de ser leído por gente común y corriente. Se quitó la Biblia del pueblo. En segundo lugar, se instauró la venta de indulgencias.
Una práctica que consistía en la venta de documentos emitidos por el Papa, los cuales extendían un perdón parcial o completo de los pecados de las personas mediante el pago de dinero. Quizá uno de los famosos o de los hombres más conocidos de este movimiento o de esta práctica fue Johann Tetzel, quien bajo la autoridad del Papa León X vendía indulgencias en Alemania. Las palabras famosas que pronunciaba este hombre eran las siguientes: en cuanto la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Esto hizo arder el corazón de un monje. ¿Cómo podía una ordinaria y vil moneda equiparar la obra de Jesús en cuanto a la salvación? Los constantes abusos del catolicismo romano, su desviación de la Escritura y la negación de entregarle la palabra de Dios al pueblo que el mismo Señor había llamado, provocaron que Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517, clavara en la puerta de la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis, como una forma de llamar a la reforma al catolicismo romano, a la vez que protestaba en contra de los abusos de esta iglesia institucionalizada o que ostentaba el poder político también. Entre las tesis famosas de Martín Lutero quiero destacar 3. La tesis número 27 decía: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Con esta tesis Lutero atacó de manera directa a Johann Tetzel y también al papado por la emisión de estos edictos y de estas indulgencias que prometían la salvación a las personas. La tesis número 36 dice así: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Con esta tesis Lutero expresó la urgencia de enseñar a los creyentes que solo basta la fe en Jesús para recibir el perdón de los pecados. No hay nada más que agregar, no hay ni una moneda que pagar. Pero la tesis 62 fue realmente un ataque a lo que el catolicismo romano promulgaba en ese entonces. Esta tesis dice así: el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Esto fue un golpe mortal para el catolicismo romano. Ellos planteaban que la gloria de la iglesia de Cristo estaba reflejada en la grandeza de sus templos, en la riqueza de esta misma iglesia y en el poder que ellos ostentaban. Pero Lutero reconoció que la verdadera grandeza no se hallaba en ninguna de esas cosas terrenales, sino en la verdad del evangelio revelado en las Escrituras. La respuesta del catolicismo romano no se hizo esperar. Lutero fue perseguido, presionado a renunciar a sus enseñanzas y finalmente fue excomulgado del catolicismo romano en el 521, pero no sin que antes diera su famoso discurso en la Dieta de Worms. Ahí Lutero dijo: a no ser que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, pues es bien sabido que a menudo se equivocan y se contradicen. Estoy atado a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es bueno ni conveniente ir en contra de la conciencia. No puedo hacer nada más. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. La chispa que encendió Lutero se transformó en un incendio que llegó a consumir parte de la estructura del catolicismo romano y provocó un cisma nunca antes visto en la historia de la iglesia. Por cientos de años el poder religioso se había concentrado en las manos de algunos, pero ahora Lutero estaba trayendo la voz de Dios de vuelta al pueblo, no para generar una revuelta, sino para traer libertad por medio del evangelio de Cristo Jesús. Esto fue lo que la Reforma Protestante hizo. Ahora, hermanos, una vez que hemos visto estos antecedentes, yo quiero hablarles de algunos de los frutos que provocó la Reforma Protestante.
Como les mencioné, la herencia de Martín Lutero no fue solamente un movimiento, sino que fue un despertar doctrinal de muchos hombres piadosos que comenzaron a estudiar con mayor profundidad lo que la Biblia realmente estaba enseñando. Y uno de los productos más notables es lo que se ha llegado a conocer como las 5 solas de la Reforma Protestante. Este conjunto de doctrinas es muy, muy importante porque llega a constituirse como la esencia del verdadero cristianismo. Y como lo había mencionado, son entonces principios atemporales. Es decir, no tienen fecha de caducidad, no han vencido y siguen siendo igual de relevantes para la iglesia el día de hoy. Aunque ciertamente no fue Martín Lutero quien postuló cada una de las solas, él fue de alguna manera el puntapié o contribuyó en el fundamento de estas y permitió que luego otros reformadores plantearan estas 5 solas y lograra la iglesia articular y unificar su fe bajo estas doctrinas. De eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. Y quiero partir haciendo la metáfora para que entendamos la fortaleza y la importancia de estas doctrinas como la construcción de un edificio. Particularmente quiero mencionar que la sola Escritura viene a ser el fundamento sobre el cual este edificio, que es la doctrina verdadera, se sostiene. Tenemos 3 columnas también que son la sola gratia, solo Cristo y solo fide, que vienen a ser las columnas que sostienen el armazón de este edificio. Y por último tenemos la corona de este edificio, el tejado, algo que manifiesta la gloria del edificio, que es Soli Deo Gloria. Entonces vamos a partir, hermanos, a estudiar ahora lo que son estas doctrinas y la importancia que cada una de ellas tiene. Y vamos a partir claramente por el fundamento, sola Scriptura. El factor detonante de esta es la tergiversación de la voluntad de Dios por labios del catolicismo romano. Matthew Barrett nos entrega una definición de lo que sola Escritura significa y él dice así: sola Escritura significa que solo la Escritura, por ser la palabra inspirada de Dios, es nuestra autoridad inerrante, suficiente y definitiva para la iglesia. Esto vino a articularse de manera muy particular en este tiempo contra lo que el catolicismo romano planteaba. Según ellos, la autoridad no era solo la Biblia, sino la voz de los papas que emitían decretos o dictaminaban sobre la iglesia lo que por revelación estaban recibiendo. Para ellos, la Biblia era importante, pero la voz de sus papas también. El problema práctico de esto es que entre ellos mismos se contradecían. Y más bien los papas terminaban contradiciendo lo que la misma Biblia enseñaba. Por eso esta doctrina viene a ser un fundamento tan importante sobre el cual todo lo demás se sostiene. Ahora, de esta doctrina podemos decir 3 cosas particulares. La primera de ellas, o de la definición de esta sola Escritura, es que la Escritura es nuestra autoridad final. Solo la Escritura, hermanos, solo la Escritura es la autoridad final que gobierna y rige a todas las demás autoridades. Solo la Escritura es la autoridad que tiene la última palabra. Solo la Escritura es la autoridad a la cual se debe recurrir para el veredicto final de la conducta y vida de los creyentes. Y solo la Escritura es aquella que gobierna sobre toda idea, pensamiento, acuerdo o concilio humano. El desarrollo de esta doctrina lo que hacía era poner a la Biblia como la autoridad máxima. Nadie podía contradecirla. Ninguna institución, ningún hombre, ningún sistema, ningún credo, ninguna denominación estaba por sobre lo que la Biblia dice. Esto es lo que sola Escritura estaba planteando. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Como les decía, hermanos, no hay concilio, ni papa, ni ministro, ni iglesia, ni revelación o autoridad que pueda estar por sobre lo que la Escritura dice. Y esto viene a ser un principio fundamental de la fe de los cristianos.
En segundo lugar, la definición también nos ayuda a entender que la Escritura es suficiente. En términos simples, esto significa que todo lo que el ser humano necesita para la salvación está en las Escrituras. Ellas son aquella que nos muestra a Dios. Ellas nos muestran la ley, los pactos, a Cristo. Nos muestran el Evangelio y la gracia de Dios. Y por tanto trazan claramente el camino que nos conduce a mirar a nuestro Señor y Salvador. Todo lo que tiene que ver con la salvación está en las Sagradas Escrituras. Dicho de otra manera, no hay forma de conocer caminos de salvación sino por las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, lo que usted y yo necesitamos aprender, aquello en lo que necesitamos ser reprendidos, aquello que debemos corregir, aquello en lo que debemos ser instruidos, todo lo que necesitamos para la vida cristiana, todo está en las Sagradas Escrituras. Amén. En tercer lugar, la definición nos dice que la Escritura es inerrante. Y esto es muy importante, sobre todo en el día de hoy. Dado que la Escritura es la palabra inspirada de Dios, entonces debe ser inerrante. Esto quiere decir que no contiene errores en todo aquello que enseña. Si nosotros admitimos errores en la palabra de Dios, estamos admitiendo que Dios es falible. Y el Dios verdadero no puede fallar. Hoy día está de moda pensar en muchos lugares que la palabra de Dios contiene errores, que ella no es verdadera ni fidedigna en todo lo que menciona. Pero esto no hace sino socavar el fundamento de la fe cristiana. La Confesión Bautista de Fe dice en su párrafo 4, capítulo 1, lo siguiente: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, y por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Hermanos, aunque nosotros propaguemos y proclamemos que la palabra de Dios tiene autoridad, aunque insistamos en ello, no añadimos nosotros nada de autoridad a ella. Aunque hagamos concilio y la iglesia hoy día se junte y se reúne y declare que está bien, aún así no es la iglesia la que añade autoridad a la palabra de Dios. Ella es autoritativa por sí misma, porque viene de Dios. Éxodo 17, 14 dice: entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. En 2 de Pedro 1:21 se nos dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Biblia, queridos míos, no es un libro cualquiera. No es un escrito más de la tradición de la iglesia. No es el anhelo de algún hombre brillante que quiso articular una fe. La Biblia es la palabra de Dios inspirada. No está en nuestra mente humana comprender y articular la grandeza que hay ahí. Tiene una riqueza incomparable en términos de recursos literarios, de unidad, en espacios cronológicos, en autores. No hay un libro sobre la faz de la tierra que se compare a la Biblia. No hay una mente humana que alcance tal elevación de escribir lo que la Biblia dice. No podemos sino recibir la Biblia como un libro divino. Y en esto se basa sola Escritura. Es la palabra de Dios. Ella regula la vida del creyente. Regula la vida de la iglesia y el cómo nosotros debemos hacer iglesia. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras son inerrantes, son suficientes para la vida del hombre y son autoritativas para la vida de la iglesia. Otra de las doctrinas o de las solas es sola fide, que viene a ser quizás la primera columna. Y la definición de esta sola es la siguiente:
La justificación ante Dios se recibe únicamente por la fe en Cristo, no por obras meritorias del hombre. Este fue uno de los puntos centrales de la teología de Martín Lutero y significó un contraste a la exposición del catolicismo romano. Esta sola fue de hecho el lema central de la Reforma protestante. El núcleo de la sola fide se refiere a que la fe es el instrumento por el cual somos incorporados a todo lo que Jesucristo es y ha hecho por nosotros. En palabras de Lutero, la fe justifica al ser humano y por medio de ella se nos imputa la justicia de Cristo. Estamos casados con Cristo por medio de la fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2, 8 al 9, el apóstol Pablo escribe, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La sola fide no es una expresión negacionista de las obras que deben acompañar a la fe verdadera, sino es la formulación central de que a pesar de nuestras obras, lo que sostiene nuestra salvación, hermano, escúchelo bien, es la imputación de la obra de Cristo en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, es la representación federativa de Cristo lo que hace que su justicia se nos impute a nosotros y entonces seamos tenidos por justos. No son nuestras obras, es la obra de Jesús, son sus méritos en la cruz, imputados a nosotros. 1 Corintios 15:21 dice así, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A través de la formulación de la sola fide se expone la inutilidad de la venta de indulgencias o de la intercesión papal como una forma de que la justicia de Cristo repose sobre los creyentes. Eso era lo que decía el catolicismo romano. No existe iglesia, hermanos, concilio o persona sobre la faz de la tierra que tenga la capacidad o la autoridad de declarar a alguien justo y libre de pecados. Solo el Señor Jesús. La sola gratia es otra de las columnas que sostiene este edificio. Y la definición de ella es que la salvación es un don inmerecido de Dios, no es el resultado del mérito humano. El entendimiento de la gracia, según los reformadores, viene a ser un tema central también de todo este movimiento de la Reforma. La segunda confesión helvética en su primer capítulo indica que creemos que hoy, cuando esta palabra de Dios es proclamada en la iglesia por predicadores legítimamente llamados, entonces la palabra de Dios misma es proclamada y recibida por los fieles. También Carl Trueman, un autor, un teólogo, dice lo siguiente: el protestantismo no es simplemente un conjunto de doctrinas teológicas. Esas doctrinas están en relación directa con la práctica. Si se toma en serio la comprensión de la Reforma sobre la gracia, entonces la lectura y especialmente la predicación de la palabra de Dios se situará en el centro de la práctica protestante. La predicación de la palabra es un medio de gracia. De hecho, es el principal medio de gracia. Es el medio que Dios ha establecido para que su propósito de gracia fructifique en la vida de los hombres y mujeres conforme a la iglesia. Dios actúa ante todo por la proclamación de sus poderosos actos de salvación que hace desde el púlpito mediante la exposición de la palabra de Dios. Si había algo que los reformadores tenían claro y que ellos proclamaban, era la importancia de la exposición de la Biblia de manera fiel desde los púlpitos.
Un sello de los reformadores es que eran hombres muy capaces, no solo en el entendimiento de la Biblia, sino en la exposición. Eran hombres que estaban predicando constantemente porque entendían algo. La predicación fiel de la palabra de Dios era esencial para el entendimiento de la verdadera fe de Jesucristo, y era la forma en que la gracia de Dios se distribuía al pueblo. Por eso la predicación siempre fue central. El entendimiento reformado de la gracia entiende que ésta viene desde fuera. Es decir, hermano, no es algo propio del ser humano. Esto, aplicado al ámbito de la salvación, nos indica que no hay mérito humano que permita cambiar el estado de condenación que nosotros tenemos. Como seres humanos estamos incapacitados para obrar salvación por nuestros propios medios. Esto es lo que la sola gratia está reconociendo. No hay forma en que usted ni yo podamos cambiar nuestro corazón. No hay un fundamento en nosotros que nos lleve a ver esta grandeza y entonces alcanzar salvación. Mateo 6:27, el Señor hablando dijo: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y Jeremías 13, versículo 23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Y la respuesta a esa pregunta es: no podemos. El ser humano está incapacitado por causa del pecado para buscar a Dios. El ser humano no quiere ni puede buscar a Dios y por lo tanto no puede seguir el camino de salvación por sus propios medios. Hermanos, el hombre no está enfermo por el pecado. El hombre está totalmente corrompido por el pecado, hasta la médula. El hombre natural es esclavo, es cautivo del pecado. No puede ni quiere buscar a Dios. Por lo tanto, la salvación viene a ser solamente un acto divino de gracia, en el cual Él interviene para cambiar el corazón duro del hombre. Es decir, nosotros seguimos al Señor porque su gracia ha sido derramada en nosotros, no porque quisimos buscarle. Lo que exalta la reforma, hermanos, respecto a este punto, es que la palabra de Dios tiene la capacidad de crear realidades, o más bien de cambiar realmente el corazón del hombre desde su condición caída a una que aprecie la obra de Dios. Truman vuelve a decir: la lectura de la palabra debe ocupar un lugar destacado en cada servicio. Es fundamental para la gracia de Dios, pues es allí donde se revela, donde describe e interpreta la condición humana y sus grandes actos de salvación como respuesta. Y luego la predicación debe estar en el corazón mismo del servicio, porque es ahí donde Dios se encuentra verdaderamente con su pueblo, ya que el predicador toma el texto de la Escritura, lo expone, lo explica y confía en que el Espíritu Santo toma esas palabras y las usa para transformar a quienes escuchan. Hermanos, ese ha sido un sello de la predicación desde la época de la Reforma en adelante y antes de eso incluso. El apóstol Pedro, cuando se levanta y da su famoso discurso ahí en el libro de Hechos, él comienza a decir todo lo que Dios había mencionado en las Escrituras antes y le dice a la audiencia que ellos habían condenado y crucificado a ese Señor que la Escritura anunciaba. Pedro no transformó ni convenció a la gente, pero el Espíritu Santo trajo convicción de pecado y la gente se arrepintió. Por eso es que la predicación es central y medular en cualquier iglesia que quiera abrazar realmente la fe reformada. Porque hay un entendimiento de que Dios usa esta palabra para salvar a su pueblo. La sola gratia es entonces, hermanos, la formulación de que es Dios mismo, mediante la obra de su Espíritu Santo, quien obra fe en los corazones de los oyentes cuando esta palabra es expuesta de manera fiel. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras. ¿Por qué? Para que nadie se pueda jactar delante de Dios.
Nadie puede decir, Señor, yo te escogí, Señor, yo te busqué, Señor, yo te acepté en mi corazón. Nadie puede decirlo, porque ha sido la gracia de Dios que ha obrado en el corazón nuestro y nos ha llevado a reconocer nuestra maldad y a humillarnos delante del Dios que salva. Si estamos aquí el día de hoy es porque Él ha sido misericordioso. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios mediante su palabra obra gracia en su pueblo. Por eso es tan importante. La tercera columna es solus Christo. Y la definición es la siguiente. Cristo es el único mediador y su obra es totalmente suficiente para la salvación. No se requiere mediación sacerdotal o patronazgo de santos. Solo Cristo es el centro de todas las olas y particularmente de la teología reformada. Stephen Wellum expone 5 razones que nos llevan a ver cómo Cristo viene a ser de verdad el centro de la doctrina cristiana. En primer lugar, nos muestra que el propósito de la gracia de Dios conduce y culmina en nuestra reconciliación y adopción solo por medio de Jesús. Él es la figura central en todo el proceso de nuestra salvación. Como imagen de la gloria de Dios, aún en nuestra transformación de criaturas caídas a criaturas regeneradas, somos llamados a ser imagen y semejanza de Cristo. ¿No nos dice la Escritura que Dios está formando en nosotros la imagen de Jesús? Él es el centro de toda la obra de salvación. En segundo lugar, Cristo se muestra como el centro del plan de Dios para la redención de los escogidos. Efesios 1 dice lo siguiente: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él, Jesús, es el centro del plan de Dios. Él nos salva, es cierto. Somos parte de la historia de Dios, sin duda alguna. ¿Servimos a la obra del Señor? Sí. Pero nuestro propósito y el plan de salvación que nos ha llamado no obra, sino para poner a Cristo como la figura central de todo. En tercer lugar, solo Cristo refleja el testimonio propio de Cristo. El mismo Señor Jesús dijo que Él era la clave de interpretación y la manifestación de la gloria de Dios entre los hombres. Lucas 24 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Si de algo habla la Biblia, es de Jesús. En cuarto lugar, el testimonio apostólico mismo exalta la centralidad de Jesús. El plan de Dios respecto a su revelación y salvación del hombre no tiene como foco central al hombre mismo, sino a la persona de Jesús. Es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien ha de ser exaltado y reconocido. Eso quiere decir que en la práctica reformada, la persona de Jesús es relevante y preeminente para nosotros. Es decir, usted ni yo nos fuimos llamados a ser campeones, reyes, superhéroes de la fe. No somos el centro del plan de Dios. Cristo es el centro. Colosenses 1:16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. En quinto lugar, solo Cristo es la sola que aporta coherencia y unidad a toda la teología cristiana. Germán Bavinck escribe lo siguiente: la doctrina de Cristo no es el punto de partida, sino que es ciertamente el punto central de todo el sistema de la dogmática. Todos los demás dogmas se preparan para ella o se deducen de ella.
En ella, como corazón de la dogmática, palpita toda la vida ético-religiosa del cristianismo. Hermanos, no hay iglesia que pueda aspirar realmente a ser una iglesia bíblica si Cristo no es el centro de su adoración y del quehacer de su vida religiosa. No vivimos para nosotros, no vivimos para conquistar el mundo, no vivimos para realizar nuestros sueños egoístas. Vivimos para la gloria de Dios y la exaltación de nuestro Salvador Jesús. Por último, Soli Deo Gloria. Esto es la corona del edificio. La definición es el fin último de todas las cosas y en particular de la salvación es la gloria de Dios, no del hombre ni de la institución humana. Soli Deo Gloria viene a ser esta corona del edificio que se sostiene por las otras solas. Y la Biblia nos muestra algo muy particular en esto. Eso es que Dios trabaja para su propia gloria. Un producto maravilloso del trabajo reformado en términos doctrinales fue la Confesión de Fe de Westminster. Y de esa confesión también nació el Catecismo el Catecismo Menor. Y el Catecismo Menor expone en su pregunta número 1 la siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y los hermanos respondieron: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Toda la creación, hermanos, todo el plan redentor, todo en los pactos, toda revelación busca la exaltación de la gloria de Dios. La salvación de los escogidos busca la exaltación de la gloria de Dios. La perdición de los no escogidos busca la exaltación de la gloria de Dios en su justicia. Esto no ha sido una formulación a través de los hombres que han querido entregar algo para engrandecer a Dios. Hermanos, muy por el contrario, Dios es digno en sí mismo. Y esto ha sido reconocido por los reformadores. Esto quiere decir que Soli Deo Gloria no es un invento de la mente humana para buscar de alguna manera algo que aparezca bíblico. Ellos han reconocido que el fin de la Escritura es que Dios se glorifica a sí mismo en todo el quehacer de la iglesia. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, su paternidad, mi paternidad, nuestro rol de hijos, de esposos, de padres, nuestro rol de trabajadores, de cristianos, de vecinos, todo en nuestra vida está dispuesto para que vivamos para la gloria de Dios. La insatisfacción en el corazón humano es un eco del deseo egoísta de querer vivir para tu propio deleite. Eso tiene la miseria del ser humano. No hay propósito, no hay significado, no hay que sustente la vida del hombre si no busca la gloria de Dios. Y ese es uno de los grandes males de nuestra época. Tenemos juventud y muchos hombres que hoy día postulan una posición egoísta e individualista. Una posición que no busca sino el bienestar y el placer humano. Vive para tu deleite, cumple tus sueños, viaja por el mundo, vive para tú obtener poder y gloria. Y el final de ese camino no es sino vacío, sin sentido y de perdición. Por eso es que el ser humano, hermanos, no puede vivir sino para la gloria de Dios. En el Salmo 73 el salmista expone: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Quien escribe eso es un hombre que había experimentado dolor, sufrimiento, angustia, persecución, fracaso y negación. Pero él halla aún así su deleite en Dios. También Isaías 43:7 nos dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Usted y yo fuimos formados para la gloria de Dios.
Esto fue rescatado por los reformadores y fue formulado en esta sola, soli Deo Gloria. Si el ser humano ha de enfocar su vida en algo, debe ser en vivir para la gloria de Dios. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué pretendo yo con esto? No pretendo solamente exponerles de manera rápida y apresurada una serie de doctrinas para su conocimiento intelectual. Hay un legado que nos deja la Reforma, un legado que hoy día tenemos que preservar. Eso es lo que quiero que hagamos. ¿Tenemos hoy algún deber, acaso, con esta Reforma protestante? ¿Hay algo que debamos rescatar de esto? La respuesta es sí, evidentemente sí. La Reforma protestante no tiene importancia solamente como un acto del desarrollo académico, teológico de una época, hermanos. Es el resurgimiento de la verdadera fe y por lo tanto es la forma en que el creyente haya verdaderamente tanto su gozo como su libertad en Jesús. Eso fue lo que hallaron los reformadores. Si usted ve la historia se va a dar cuenta que ninguno de los reformadores con todo su trabajo fue un hombre amargado, hostil, iracundo. Por el contrario, fueron hombres piadosos, amorosos, que dedicaron su vida a servir a otros y a hallar satisfacción en Jesús. ¿No es eso lo que la sociedad busca hoy día? ¿No es lo que a veces se nos plantea delante de nosotros o no? Estudia una buena carrera para que te vaya bien en la vida, porque eso te va a hacer alguien. Qué vacío es perseguir eso. Ten posesiones, adquiere riqueza, porque eso te va a dar un buen vivir. Qué necio es pensar eso. Dios puede o no dar riquezas. Dios puede o no dar familia. Dios puede entregar o quitar. El hecho es que el hombre puede estar satisfecho en Dios aún a pesar de los escenarios. Hay una riqueza mucho más profunda dispuesta para nosotros cuando abrazamos lo que verdaderamente la Escritura dice. Y eso es un legado de la Reforma protestante. Ahora, hermanos, quisiera reflexionar solo en algunas cosas. Lo primero que quiero reflexionar es que debo hacer una advertencia. Al mirar la Reforma y la obra de esta Reforma, no estamos buscando ser calvinos contemporáneos. No, hermanos, el corazón de la Reforma no buscó la exaltación ni la veneración de hombres, aunque reconocemos y valoramos el trabajo que muchos hombres hicieron a lo largo de la historia, no somos seguidores de ellos simplemente. Lo que perseguimos con mirar la Reforma es mantenernos en la verdadera doctrina que Dios nos entregó por medio de su palabra, porque entendemos que su palabra, verdadera, inerrante, infalible y suficiente, puede confortar el corazón del hombre. Por eso nos aferramos a ella. No perseguimos entonces imitar a uno u otro reformador. Buscamos perseverar en el corazón de la Reforma. Esto es mantener la doctrina y comprender con esto que nosotros mismos debemos permanecer en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, de nuevo dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En segundo lugar, hermanos, debemos recordar que somos fruto de la Reforma protestante. Esa es nuestra herencia doctrinal. Existimos porque hubo hombres que se levantaron y levantaron la palabra del Señor. Si no fuera así, nosotros no seríamos lo que somos el día de hoy. Y es importante mirar la historia, porque algo que nos enseña la Reforma es que la palabra de Dios prevalece por sobre los sistemas impositivos que hay en un lugar. Mientras nosotros predicamos aquí con libertad, hay hermanos en China que predican a escondidas, sabiendo que entre sus pastores pueden ser encarcelados o que los hermanos pueden ser asesinados por causa de su fe. Pero ningún sistema va a poder jamás prevalecer contra la palabra del Señor.
La salvación que la Biblia nos muestra, la promesa de la gloria eterna es suficiente como para que muchos hermanos hoy día estén dando su vida. En tercer lugar, hermanos, debemos esforzarnos por conformarnos a lo que la Escritura demanda de nosotros. Una lección importante de la Reforma Protestante es que debemos volver a la Escritura. Esto significa mucho trabajo, diálogo y estudio, pero también significa tomar decisiones importantes y cuestionar el cómo hacemos lo que hacemos. ¿Realmente adoramos como la Biblia instruye? ¿Realmente nuestros ministros caminan como Dios demanda? ¿Realmente nos conformamos a lo que Dios ha solicitado? Eso es el corazón de la Reforma. Lutero se levantó porque un sistema estaba tergiversando lo que la Biblia decía. Y ese espíritu jamás debiera perderse en la iglesia del Señor. Usted y yo debiéramos ser celosos de hacer lo que la Biblia manda, de caminar lo que la Biblia enseña y de esforzarnos en vivir como la Biblia dice que vivamos. Usted debiera ser celoso de filtrar todo lo que yo les menciono desde este lugar. Pero eso no va a pasar por medio de la pereza y la negligencia en estudiar las Sagradas Escrituras. Eso fue un sello de la Reforma. La Reforma provocó también un avivamiento, un despertar en la alfabetización de las personas. Se levantaron universidades y colegios y los reformadores invirtieron mucho tiempo en traer la Biblia desde los idiomas originales al lenguaje del pueblo. Ellos no querían ostentar el poder, ellos querían que la gente mirara al Señor en la Escritura, que ellos fueran capaces de filtrar lo que se les enseñaba y entonces verificar si realmente estaban caminando en el camino de Dios. Hermanos, yo respecto a esto debo exhortarles como pastor. Ustedes no pueden ser negligentes en su rol de mirar y filtrar lo que yo les enseño desde este lugar. No pueden. Eso demanda que deben esforzarse, leer, estudiar, buscar, indagar y cuestionar. No en un mal sentido, claramente, sino apegándonos a lo que la Biblia nos demanda. Hechos 17 dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, no fueron aprensivos ni juiciosos, pero escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si algo debemos procurar, y si algo quiero procurar como pastor, hermanos, es que ustedes crezcan y maduren en su entendimiento de la Escritura. Esa es la forma en que la iglesia crece. Esa es la forma en que dejamos de lado nuestro pecado y crecemos en verdadera piedad, en que nos soportamos unos a otros, en que nos amamos unos a otros, en que cortamos el cagüín, la murmuración y el chisme y pasamos a ser una iglesia que verdaderamente testifica de Cristo nuestro Salvador. Pero eso le va a significar esfuerzo. En cuarto lugar, debemos reconocer que en nuestros tiempos se han levantado muchas falsas enseñanzas. Y ante esta realidad, hermanos, ¿cómo sostenemos la verdad? No podemos sostener una verdad que no conocemos. No podemos. Muchas herejías hoy día rondan, muchas falsas enseñanzas, muchos falsos predicadores que engatusan a la gente a veces con los deseos egoístas de lo que la gente misma quiere oír. Ven a dejar las llaves de tu auto y Dios te va a dar uno mejor. Lo escuché muchas veces. Ven a depositar tus cheques porque Dios tiene una herencia mejor para ti. Hermanos, debiéramos ser una iglesia profundamente generosa y desprendida. Pero lo que motiva eso no puede ser el pensar que Dios nos va a recompensar o nos va a dar algo. Es el hecho de que Él ya nos dio todo. Y como consecuencia, mi vida y mi generosidad fluyen en favor de otros. No estamos comprando a Dios. Pero hay mucha de esa enseñanza hoy día. Judas 1:3 dice, amados,
por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. He sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que fue de una vez para siempre entregada a los santos. Hay una defensa, un llamado a permanecer en la enseñanza del Señor. Y en quinto lugar, y con esto termino ahora sí, verdaderamente, porque la Reforma devolvió la verdadera piedad a los hombres. Hermanos, si hay algo que debemos destacar del periodo de la Reforma y lo que vino después, que la piedad volvió a los corazones de los hombres. La época de la Reforma no solo recuperó la doctrina cristiana, sino que esto llevó a una verdadera piedad. Muchos hombres, grandes teólogos, fueron también pastores apasionados que guiaron con amor al rebaño de Dios. Al mismo tiempo, estos rebaños estuvieron llenos de hombres y mujeres de verdadera piedad que amaron a Cristo y vivieron con humildad entre una generación necesitada de Dios. Ese fue el fruto de la Reforma. Tenemos entre algunos, si les gusta leer, el periodo de los puritanos, que tuvieron acierto y desacierto, sin duda, como todos los hombres. Pero fueron un grupo de hermanos que se dedicó profundamente a aplicar la palabra de Dios al corazón, a la vida. Pastorearon, animaron, siguieron a los hermanos, los amaron, entregaron lo suyo, participaron, bendijeron a otros porque entendieron que el Señor en su palabra ya les había entregado todo. Usted no puede esperar, hermano mío, o aspirar a tener una verdadera piedad si es negligente en leer la Biblia. Jamás va a pasar. Quizá usted tiene la bendición de contar con un carácter más apacible. Yo lo hablo de la vereda de los que tenemos un carácter más impulsivo. Y es fácil notar que, ese hermano muestra lilacha. Sí, es fácil para nosotros eso. Pero hay algunos que se engañan a sí mismos pensando que su lejanía de la Biblia, apoyados o amparados en su buen carácter, es suficiente. Pero eso es tan dañino y negligente como aquel que deja correr su carácter. No hay verdadera piedad, no hay verdadero amor ni verdadera entrega sin una vida metida en las santas escrituras. No la hay. Hermanos, el amor, la generosidad, el compañerismo, la imagen de Cristo, todo esto se recuperó en la época de la Reforma y es algo que nosotros debemos buscar. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Mi pregunta para concluir hoy día, hermanos, ¿es realmente estás caminando en este amor que demanda el Señor? Cuando abres la boca para hablar de algún hermano, hablas aquello que la Escritura dice en Filipenses 4:8, todo lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo de buen nombre. ¿Eso hablas de tu hermano? ¿O hablas la queja, el reclamo, el pelambre de tu hermano? Porque lo que tú hables testifica del grado de piedad que hay en ti. Y a su vez testifica de tu pobre o rico entendimiento de quién es Dios en la Escritura. Si quieres ser un pueblo verdaderamente piadoso, no basta con que proclames ciertas doctrinas. Tienes que mirar al Señor de la Biblia y sumergirte profundamente en Él. No hay cristiano verdadero, hermanos, que no deba ser humilde. No hay cristiano que se pueda levantar como mirando por debajo del hombro a otros. No se ha entendido que somos indignos de estar delante del Señor por nuestros méritos y que lo que tenemos fluye solo y exclusivamente de la gracia de Dios. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor, hermanos. Señor, yo te alabo, Señor. Veo la historia y puedo verte a ti obrando a favor de una iglesia indigna de estar delante de ti. Señor, es cierto que algunos a lo largo de la historia tomaron para sí el poder y tú les dejaste, Señor. Pero fuiste también en su rescate. Y nosotros vemos hoy día el fruto del esfuerzo de muchos hombres que lloraron delante de ti, que examinaron la Escritura,
que escribieron acerca de la grandeza que hay en ti, que amaron a sus hermanos, que pastorearon con humildad, Señor. Hombres que no buscaron ser grandes en sí mismos, sino que buscaron engrandecer tu nombre en medio de los hombres. Señor, y no puedo sino darte gracias por la vida de todos mis hermanos antes de nosotros. Pero sé que también hay una responsabilidad de nosotros el día de hoy de permanecer en tu palabra, de abrazar estas verdades que transforman el corazón del hombre y al mismo tiempo de mirar mi corazón, Señor, y rogarte que quites la dureza que hay en él, para que toda esta enseñanza no quede en mi mente, sino que de verdad transforme mi forma de vivir. Señor, eso es lo que necesitamos. Que tú seas grande en nuestros corazones, que nos lleves a una verdadera piedad, a un verdadero amor por nuestros hermanos, Señor. Que nos lleves a vivir agradecidos de la obra que tú has hecho, Señor. Que sirvamos con gozo, Señor, que te anhelemos profundamente, que amemos a nuestra familia y a nuestros hijos y a nuestra comunidad, Señor, porque estamos agradecidos del amor que tú has derramado sobre nosotros, Señor. Que perseveremos ante la adversidad, Señor, amparados en la maravillosa promesa de que en algún momento tú volverás, Señor, y toda esta vida terminará para que nosotros llevemos una gloria contigo para siempre. Señor, no hay riqueza sobre la tierra que se compare al amor que tú nos has dado. No hay consuelo sobre la tierra, humanamente hablando, que se compare a tus palabras de amor para con nosotros. Y no hay nada sobre la faz de la tierra, ni dinero, ni posesiones, ni personas que se comparen a ti, Señor. Por lo tanto, nuestra oración el día de hoy, que nos ayude, Señor, a abrazar tu palabra y a caminar en ella mirándote a ti, Señor. Danos la gracia de ser un pueblo que te conoce a ti. Y entonces de que podemos caminar en humildad. Te adoramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres Señor y nunca cambias? ¿Cómo te de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu
tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que debe venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Señor, damos gracias por tu misericordia. Agradecemos tu obra sobre nuestras vidas, Señor. Y es mi oración, Dios, que en estos días que vienen, Señor, tu gracia pueda reposar nuevamente sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir las páginas de la Escritura, Señor, a verte a ti allí, a maravillarnos de ver tanto amor derramado por tu pueblo, Señor. Trae convicción a nosotros de que ese Dios de las Sagradas Escrituras es el mismo Dios que hoy día tiene cuidado de nuestras vidas, que es paciente con nosotros, que es misericordioso. Señor, no nos queremos ir antes de orar por hermanos que tienen necesidad, Señor. Los ponemos delante de ti, Señor. Nuestra hermana Rosy, el hermano Raúl, Señor. Nuestra hermana Carmen, Señor. La hermana Regina, la Romy, nuestra hermana Elizabeth, Señor. Nuestra hermana Belén, Señor. Oramos para que tu gracia sea manifestada sobre sus vidas, Señor. Te pedimos que les sostengas, que les levantes, que les fortalezcas, Señor. Muestra tu gracia también en la sanidad de nuestra oración, Señor. Dios mío, también quiero orar por la bendición para tu pueblo, Señor, para tu iglesia. Quiero rogar, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre la vida de mis hermanos, Señor. Derrama de tu misericordia en los días que vienen, Señor. Trae gracia sobre tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos y, como dice tu misma palabra, vivir para la gloria tuya, Señor. Te damos gracias por tu amor y dejamos este culto delante de ti para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos terminado nuestro culto. Solo tenemos algunos avisos antes de irnos.